comenzamos un nuevo programa de perspectivas. En esta ocasión estamos en exteriores, pero tengo el honor de que me hayan recibido en una casa de 9 de julio, gente buena, gente honesta, gente honorable, gente de otro tiempo además, ¿no? Con lo cual uno se pone muy contento y bueno, esto lo tiene que transmitir. Y con una gran alegría estoy en la casa de la familia Benítez, Cortelesi, así que estoy con Ruby Rosa Cortelesi por un lado, por el otro lado con Oscar Francisco Benítez, los dos invitados, porque los dos tienen lo suyo para contarnos que son cosas realmente interesantes. Nobleza obliga, vamos a comenzar por la dama. Señora, ¿cómo le va? Muy bien, ¿y usted? Bueno, muy bien. ¿Cómo anda? Muy bien. Bueno, bien. Me alegra mucho. ¿Cuántos jóvenes años tiene? 89. Ajá. 89 años. Muy bien, ya sí. Próximo a los 90, pero está muy bien. Muy ¿no? poquito falta. Y no pero no quiero decir los 90 porque todavía no los tengo. No, mejor. Y aparte usted está muy bien, no aparenta tenerlos tampoco. Así que bueno, felicitaciones. Muchas gracias. Por favor. Bueno, ¿dónde nació? Yo nací en Buenos Aires, en el barrio de Montserrat, en la calle Solís, al 2000. Teníamos al fondo la Martona, que era una fábrica de leche. Así es, importantísima. La teníamos en los fondos de mi casa. Y viví hasta los 7 años, porque mi papá al año nos trajo a 9 de julio, porque él compró la panadería San Martín. Ajá, la panadería San Martín. Sí. ¿En qué lugar estaba ubicada? En el lugar que está siempre, en Alsina y Bedia. Ajá, muy bien. Sí. Donde después estuvo Mascheroni. Claro, Ajá. Claro. Porque nosotros Pacheco y Mascheroni era la firma primitiva. Claro, pero primero estuvo mi padre. Ajá, así que ya tenemos parte de historia de las primeras panaderías de 9 de julio. Bueno, sí. Eso es importante, ¿no? Sí, mi padre le compró la panadería a Taurel, que era el dueño del molino San Martín. ¿Vio? Bueno, qué interesante, ¿no? Acá tenemos bastante buena historia también, además de conocer aspectos de la suya. De quiénes fueron los dueños de la panadería, como Taurel primero y todo este tipo de datos. Sí, le compró a él. ¿Y usted a qué escuela fue? Yo fui en Buenos Aires a la escuela Tomás Guido, porque a los 7 años mi papá se le ocurrió irnos para Buenos Aires nuevamente, porque él quería que nosotros estudiáramos en Buenos Aires. Entonces nos fuimos a Buenos Aires y yo estudié en la escuela Tomás Guido, una escuela de estado primario, ¿no? Y ahí terminé el 6º grado y empecé a estudiar piano. Me recibí en Buenos Aires en el Conservatorio Weber, que habré tenido 18 años cuando me recibí. Y de ahí, al tiempo, conocí a mi marido y me vine para acá, debido a que los Mascheroni son tíos míos. Mi mamá es Mascheroni Cortelesi, ¿no? Y bueno, y No, decía que se había venido de Buenos Aires después de los 18 años, cuando ya se había recibido de profesora de piano. Sí. Y bueno, y resulta que me vine acá y porque mi tío tenía orquesta, la Orquesta Juvencia, que después le voy a mostrar la foto, que la tenemos, si usted tiene interés en verla. Por supuesto, mucho interés en verla. Bueno. Y Esther la va a filmar, además de eso, y le va a sacar fotos porque es otro testimonio hermoso. Bueno, y toqué en la orquesta, venía para carnaval, tocaba. Para carnaval, porque ellos precisaban una pianista. Entonces me contrataban a mí. Ajá. ¿Y cuántos años estuvo tocando el piano en la orquesta? No estuve muchos años, porque yo iba y venía. Venía para el 25 de mayo, venía para el 9 de julio, que tocaba
en el teatro, en el Salón Blanco, toqué en el Salón Blanco, el himno nacional tocábamos. Ajá. Y después en una temporada que había acá ¿cómo diría? Sí, se promocionaba. Se promocionaba la fórmula Prat-Larralde, que eran radicales. Ajá. Y entonces el doctor Barroso, que vivía acá en la calle San Martín y Libertad, le pidió permiso a mi papá quería que yo fuera con la Sinfónica a tocar el himno nacional, porque nadie se atrevía. Entonces yo, como tenía seguridad, porque estudié mucho, yo me recibí de profesora, pero siempre con mención grande, mención especial, medallas de oro, que en aquel entonces era lo máximo. Uh-huh. Y bueno, toqué el himno nacional para la fórmula Prat-Larralde y después me vine a mi casa. Uh-huh. Y bueno, con el tiempo lo conocí a mi esposo. Y al tiempo nos casamos, tuvimos ese hijo hermoso que tengo ahí, uh-huh. Carlitos, sí, Juan Carlos. ¿Qué más quiere que le diga? Bueno, me está contando algo maravilloso, por eso no la interrumpí, porque me parece bárbaro. Lo hago saludar a Oscar Francisco Benítez, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Sí. ¿Cómo anda? ¿Bien? Bien, 92 años y le interesa. ¿Cómo no me va a interesar? Hace una nota a una persona que está tan bien como usted a los 92 años. Bueno, sí. Usted nació, me había dicho Juan Carlos, en General Rodríguez, ¿no? En General Rodríguez. Uh-huh. Mi padre y mi madre eran guardabarrera, empleados ferroviarios. Uh-huh. Nacimos en General Rodríguez. Mi padre falleció cuando yo iba a cumplir 1 año. Entonces nos trasladaron de General Rodríguez a 9 de julio, porque acá había un solo turno y allá tenían 2 turnos, uno de día y otro de noche. Mi padre de noche y mi madre de día. Uh-huh. Y acá se vino mi madre a trabajar de día solamente. Así que trabajaba en el ferrocarril y hacía esas tareas siendo una dama, una mujer. Sí, había poca gente que hacía ese trabajo. Pero era un privilegio porque en esa época no había laburo en ningún lado. Había gran crisis. Una miseria espantosa era. Uh-huh. Yo recuerdo cuando era chico, tendría 8 o 9 años, la cantidad de gente con el monito al hombro. Uh-huh. Un desastre, no cocinaban ahí con tacho. Sí. Hubo una famosa crisis del año 30 que también escaseaba la comida, había ollas populares. Fue terrible, fue algo terrible. Así que se vino acá. Bueno, y acá, del añito, ¿qué pasó? Y seguí acá creciendo y después fui a estudiar, fui a la escuela 3, uh-huh. Fui hasta 5º grado primario. Uh-huh. Ahí dejé y quise trabajar. Mi vieja quería que terminara 6º, pero yo no quise. Más nada. Entonces me fui a trabajar. La mejor condición para dejar la escuela, tener un trabajo. Uh-huh. Entonces ya tenía un trabajo. ¿Y dónde comenzó? Comencé primero de mozo en la Angiolina. Después... ¿Eso qué era? ¿Un bar? ¿Qué era? No, era un hotelito. Ajá. La Angiolina era. ¿Así se llamaba el hotel acá en 9 de julio? Sí. ¿Y dónde estaba ubicado? En Mendoza y San Luis. Mendoza y San Luis. Sí. Bueno, ahí empecé a trabajar. Después me fui, ya estaba estudiando radio, porque siempre me gustó mucho la electrónica. Y ya empezaba a estudiar radio por correspondencia. En esa época había la única forma de estudiar por correspondencia. Viajar allá era muy costoso y no se podía, los pobres no podíamos. Y entonces
terminé el curso de radio y ya empecé a trabajar en lo de Díaz, una casa que representaba los televisores, los Radio Philly, no había televisión, Radio Philly. Y después de ahí... Esa casa Díaz, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerda cómo era don Díaz? Díaz, él era Díaz de apellido. ¿Y el nombre no se lo acuerda? No, el nombre no lo recuerdo, no, la verdad que no. ¿Y dónde estaba ubicada? En Mitre, más o menos donde estaba Blanco y Negro, donde está ahora donde estuvo la Plaza Seca que le decían. Ajá, sí. Ahí tuvo Blanco y Negro, la tienda. Sí, frente al Provincia, ¿verdad? Sí. Después de todos esos trabajos que fui haciendo, trabajé en Ocomel y Mansilla, siempre en radio, armando cosas, arreglando foco, arreglando de todo. Y después de eso empecé a armar equipo sonoro. Y primero lo alquilé al gráfico. Una imprenta, El Gráfico, el señor era socialista y el otro hermano era ciego, Enrique Pecano se decía. Y bueno, ahí le hice un equipo a ellos, un equipo amplificador, y ahí me gustó la publicidad, y después hice un equipo para mí, a batería, porque en ese entonces lo hacían con un motorcito Onan, hacía un ruido, un escándalo, muchas cosas, no era la seguridad que hay ahora la electrónica ha progresado cualquier cosa. Ahora vamos a hacer una pausa. Sí. Los tengo a los dos, gracias a Dios, al lado mío para poder contar todas, no solamente sus vidas, sino parte de la historia del 9 de julio, ¿no? Así que hacemos la primera pausa y enseguida continuamos. Lens Sociedad Anónima, concesionario oficial Peugeot en 9 de julio y Trenquelauquen, pone a tu alcance toda la línea de vehículos, sus nuevos modelos, el 308 y sus unidades de alta gama. Lens Sociedad Anónima, para disfrutar elegancia y confort en cada momento del día. Lens Sociedad Anónima, línea de autos exclusivos. Cuando pensés en aberturas de aluminio, pensá en Jofar. Jofar, soluciones de larga vida. Excelentes precios y asesoramiento sin cargo. Y al lado, la línea Jofar Muebles. Celular 02317 1540 3102. Avenida Mitre 1948, 9 de julio. ¡Qué ricos helados! Mirá cuántos gustos. ¿Te gustan? Son de Mario, son todo sabor y calidad. Heladería Mario, riquísimos postres helados. Elaboración propia. Sabor tradicional para cada ocasión. Mitre y Robio, 9 de julio. Librería Jiménez, todo para el colegio y la oficina. Diarios y revistas. Perfumería y artículos de limpieza. Librería Jiménez, 45 años vendiendo diarios en Dudignac. Avenida Saralegui, 413. Mecano Ganadero, el sistema líder en el manejo de ganado. Tranqueras de caño, Para montar sobre postes de madera. más livianas y más económicas que las tranqueras de madera. No se tuercen ni se doblan. En largos de 2 a 5 metros. Con cierre a cadena, opcional con cierre a pistón para operar desde el caballo. Sitio web www.mecanoganadero.com.ar. Nutriagro, balanceados y extrusados. Núcleos vitamínicos, semillas para huerta y jardín. Nutriagro, buenos precios y el asesoramiento de Marcela Gil. San Pietro 122, Dudignac. Dulcinea Libros, todo para la escuela. Textos, idiomas, catequesis, literatura infantil, juvenil y adultos. Dulcinea Libros, leer para crecer. Ruraltec ha mantenido un compromiso en cada venta y en cada servicio. Concesionario oficial de Sembradoras Bertinis, fábrica de casillas rurales, mayor tecnología y menor precio, y concesionario Alcoalis.
Que una mujer ingrese a una orquesta en aquella época era un hecho casi particular y curioso, ¿no? Así que acá la vemos, le dejé a Esther para que la cámara la tome, la orquesta Juvencia, y acá es el verdadero testimonio de una época. Después, ¿qué hizo cuando dejó la orquesta? El piano lo siguió tocando siempre. Siempre. Hasta que me casé y después ya dejé de tocar en la orquesta, porque a mi esposo no le gustaba. ¿Vio? Y sí, la verdad. Y bueno, claro, porque una mujer entre tantos hombres, claro. Era un hecho. Pero por eso estaba Mascheroni, que era mi tío. Claro, ¿no? también que la cuidaba además. ¿Qué le parece si me cuidaba? Por demás me cuidaba. Bueno, ¿y qué hizo después? ¿Fue ama de casa? Sí. Fui aprendí labores, pero eso en Buenos Aires. Soy profesora de labores. Y después me casé y fui ama de casa, sí. Y es toda mi historia. ¿Y a qué edad se casó, se acuerda? A los 24. A los 24. A los 24. ¿Y cuántos años anduvieron de novio? 1 año y medio. Ajá, relativamente poco tiempo para la época aquella, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pero ya tenía edad, porque a los 24... yo estaba en Buenos Aires y él estaba acá. ¿Vio? Entonces, ese era el motivo, uno de los motivos. Está bien, bueno, había que apurar los tiempos, ¿no? Ahora yo les voy a decir una cosa, no fui la única pianista que hubo en orquesta. Estuvo también la señora de Cascallar, no. No. Ay, ¿cómo se...? Manfredi. La señora de Manfredi estuvo primero que yo. Y la señora de Tilo Giannoni. Ajá, de Atilio. Claro, que él tocaba el violín y ella tocaba el piano. Ajá. Ellos estuvieron en el momento que yo tocaba también. Eran las 3 orquestas que había. Sí, Atilio Giannoni vivía en la Río Negro, ¿no? En la Libertad. En la Libertad. La Libertad. ¿Qué memoria tiene? Sí. ¿Y llegó a tocar con Atilio cuando él tocaba el violín, usted con el piano, no? No, porque ella de un principio tuvo a su esposa, ¿vio? Entonces siempre tocó con su esposa. Bueno, interesante, ¿eh? Y ahora seguimos con Oscar Francisco, que antes que me olvide, bueno, felicitaciones, ¿no? Tiene el nombre de un papa argentino. Además, de ser el primero, está de moda. Y bueno, es un buen recuerdo. ¿Qué decía? Usted dice su papá falleció cuando usted tenía 1 año. 1 año. ¿Él era argentino o había venido de España? No, era argentino, morocho. Mi madre era belga, era Van der Kerkhove el apellido. Van der Kerkhove. Sí, largo el apellido. Sí. Así que era de Bélgica, había venido acá. 6 años cuando vino. Ajá, chiquita, así que son parte sí, era un problema, dice que quería jugar con los chicos y los chicos no lo entendían porque se hablaba belga. Y claro. Y dice que corrían los chicos, se asustaban y ella corría detrás de los pibes. Pero mire qué bárbaro, ¿eh? Buen recuerdo, qué lindo. Sí, sí. Volvamos un poco ahora a su presente, porque usted también estuvo en Friends. Sí, ¿Es así? Así estuve. ¿Y tuvo que ver con la asociación italiana porque ahí se pasaban las películas? Pasaba película, contraté ahí. Perdón, ¿en qué año fue eso? ¿En qué año fue? Acá está, en el año 45, hijo. Sí. En el 45. En el 45. No recuerdo fechas, yo para la fecha soy un burro. No importa, aunque sea el año, es importante. Acá tenemos una entrada, ¿no? Una publicidad que dice que era 20 centavos la entrada para ir a ver la película. Eran los programas que lo hacía en El Orden, lo hacíamos, en la imprenta El Orden. La misma imprenta El Orden fue la que después fue el diario El Orden, sí, ¿no? Era el diario y era imprenta. Y hacían trabajo de imprenta y hacían el diario El Orden. ¿Estuvo siempre en la calle Mendoza? ¿Y La Rioja? Sí, estuvo al lado de Vélez, por ahí estuvo. Ajá. Bueno,
Como vemos, estamos hablando de una historia reciente con usted, de hechos realmente puntuales, ¿no? Y que son trascendentes como para la localidad de Fren, que todavía usted pueda dar testimonio de que se pasaban las películas en el año 45. Sí, se pasaban películas. Estaba lindo Fren. Había matiné. Sí. ¿Estaban las romerías también? Sí, romería. Y cuando el día de Fren, una farra hacían Siempre terrible. fue famoso el 17 de octubre, de agosto, digo. Sí, siempre fue famoso. Y el 15 de agosto. ¿No? Sí, no recuerdo la fecha justa, pero el día de Fren, Dios me libre, tiraban la casa por la ventana. Iba gente de todos lados. Sí, por todo, se llenaba Fren, rebotaba de gente. ¿Había muchas orquestas o había una sola o dos? Porque hablaban de hasta 3 orquestas que iban a Fren en ese tiempo, ¿es cierto? Sí, sabía ir la banda de 9 de julio también, tocaban ahí. Era una fiesta grandísima, dentro de lo que se puede en esa época, ¿no? ¿Cómo se Sí, ¿por qué fue la idea de ir a pasar cine y justo a Fren? ¿Por qué la idea de pasar cine? Sí. Y porque me pusieron que era negocio y parecía que era negocio y bueno, intenté probar a ver cómo era. Yo lo tuve un año, después se lo vendí a Lorenzo. Para mí no fue negocio, para Lorenzo fue negocio. Y yo tenía muchos gastos porque yo vivía acá y viajaba, gasto de coche y todo. Entonces tuve que dejarlo. ¿Qué días había películas? ¿Todos los días? No. ¿Jueves, sábados y domingos? Jueves, sábado y domingo. 3 veces a la semana. ¿Qué había? ¿Matiné también o no? Sí, matiné y noche. Dos funciones. ¿Cómo eran las máquinas de entonces? Complicadas, ¿no? Muy precarias. Eran muy precarias. Y esas eran máquinas usadas más precarias todavía. Por eso, además, las máquinas cortaban la película. Claro, se cortaba la película. Se ponían 2 máquinas. Entonces con eso era el continuado. Siempre creo que sigue siendo 2 máquinas. Ahora no sé si hay cine, ¿verdad? Sí, pero con las máquinas actuales y todo lo digital que hay, imagino, ¿no? Sí, es todo completamente distinto. Cuando salió el CinemaScope también es distinto. Empezaron a verse en colores. El sonido estereofónico, donde salía sonido por todos lados. Llegaba uno a la casa todo mojado si era un viaje de mar. ¿Cuáles son las películas que más recuerda? ¿De las que usted pasó o de las que vio? Y las que vi. Espartaco me hizo recordar siempre una película muy interesante y como lo vi en CinemaScope fue muy impresionante. Y después vimos una con mi señora también en CinemaScope, en Capital siempre, acá no había, que hicimos viaje alrededor del mundo en 80 días en un barco. Cuando se levantaba la tormenta venía el agua y lo salpicaba todo. Fue algo terrible eso. Sí. Bueno, qué lindos recuerdos, ¿no? Sí, son lindos. Bueno, vamos a hacer acá una segunda pausa y luego vamos a continuar porque hay mucho. Me va a tener que contar después el tema de la propaladora, de cómo nace la publicidad y todo ese tipo de cosas, de la que usted fue un hombre interesante, importante para su tiempo. Hacemos la pausa en perspectiva en este segundo bloque. Enseguida estamos con el tercero. La inteligencia, la elegancia y el confort en una misma dirección. Nuevo Renault Fluence, para hacer de cada viaje un viaje único. Encontralo en Calamari Sociedad Anónima, Avenida Avellaneda y Libertad, 9 de julio, teléfono 430-003. Fluence, crea su propia categoría. Rincón Elegante, modelos y diseños exclusivos en la moda primavera-verano.
línea de calzado de nuestra fabricación, zapatos de fiesta y novia, rincón elegante, elegancia que marca la diferencia. Libertad 597, 9 de julio y sucursales en Junín, Bolívar, Lincoln y próximamente en Olavarría. Metalúrgica Fe y Fe, silos en sus distintas capacidades, calidad en la fabricación, silos Fe y Fe, fe en el productor y fe en el país. Mecano Ganadero, el sistema líder en el manejo de ganado. Reja para autoconsumo de silo bolsa. Sistema de enrollado superior que protege al alimento de la lluvia. Barra reguladora de altura. Consulte distribuidor de su zona. Ventas @mecanoganadero.com.ar. Sitio web www.mecanoganadero.com.ar. Exportación de miel y supermercado. Compromiso con cada asociado y la comunidad. Avenida Belgrano 20, Dudignac. Que es lindo mi país paisano. Dulcinea Libros, todo para la escuela. Textos, idiomas, catequesis, literatura infantil, juvenil y adultos. Dulcinea Libros, leer para crecer. ¿No te gustaría ver tu casa diferente? Más linda, más alegre, más luminosa, más placentera. Dedica entonces unos días a pintarla y vas a ver cómo todo cambia de color. Este fin de semana, pinta bien para renovar tu casa con Cinteplast. Vení a Color Shop Pinturerías. Aceptamos todas las tarjetas, descuentos hasta 15% y 12 cuotas. Avenida Mitre y Lagos 9 de julio. Teléfono 02317 42 7501. Bueno, continuamos en este tercer bloque. Le voy a hacer una pregunta a la señora una vez más. ¿Cómo era Juan Carlos? Muy bueno, siempre fue bueno. Un chico que jugaba en la calle y no tenía problema, nunca se ensuciaba. Estaba la señora de Fogria que vivía a la vuelta de casa y me decía, ¿cómo hace, señora, para que su hijo no se ensucie, que los míos se ensucian? Y él no, y siempre muy obediente, muy bueno, muy bueno. Y ahora es una reliquia que tenemos, porque es el único hijo que tenemos, y tenemos una nuera también que vale oro. Muy contento con los dos, diría yo, mi hija y mi hijo, ¿vio? Muy bueno. Carlitos. Bueno, qué distinción le ha hecho a la nuera como una hija, ¿eh? Eso es importante. Sí, para mí sí es como una hija. ¿Cómo era su papá y su mamá? Bueno, mi mamá fue una persona que muy buena, como mi padre. Yo fui una hija con muchos vicios, porque, mire, les voy a contar esto. En invierno, cuando hacía frío, para calentarme la cama, mi mamá llevaba una plancha y me calentaba todas las sábanas. Y para esto yo me quedaba con mi papá, que mi papá, pobrecito, después se enfermó, y yo me quedaba en la cama con mi papá hasta que mi mamá calentaba la cama. Sí. Bueno, aparte de eso, mi madre cantaba muy bien. No se fue a Italia, o sea, a la Scala de Milán, porque los padres no la dejaron. Pero tenía una voz de contrato, podía haber ido al Colón, a cualquier lado. Y mi papá, un señor comerciante, muy buen comerciante, que ayudaba mucho a la gente, a los cuñados que son los Mascheroni, los ayudó siempre los ayudó mucho. Y conmigo, yo le cuento esto y con esto creo que le digo todo. Cuando yo me casé, mi padre, mi madre y mi hermano se vinieron a vivir acá, porque me extrañaban a mí. Qué lindo gesto, además, ¿no? ¿Qué le parece? Y qué unidad de familia. Sí. Mi hermano, usted sabe que cuando ya era grande y venían los hijos los amigos del hijo, él le decía, esta es la culpable de que yo esté en 9 de julio, porque él no le gustaba el 9 de julio. Pero acá conoció a la señora
que fue Elena Buffoni, y se casó con ella. Y tuvo 2 hijos, una es Analía Cortelesi, que no sé si usted la conocerá, y el hijo Norberto. Analía está acá, pero Norberto no. Se fue, es contador y está por Merlo, por eso, Borón, por esos lados vive. ¿Un solo hermano tuvo usted? Sí, Así que eran 2. éramos 2. Bueno, qué linda historia. Continuamos con Oscar, porque hay varios temas que son. Uno, por un lado, decíamos la propaladora. Sí. ¿Cómo nació? Como nació en sociedad con García, con Tito García. Ahí empezamos a poner una publicidad rodante. Después pusimos una publicidad fija con unos 60, 70 parlantes. En la actualidad, en la calle Rioja y Santa Fe, hay una columna afuera y adentro hay un negocio de veterinaria. Y esa columna la habíamos puesto nosotros, columna que ya habíamos comprado a la sociedad italiana, porque el Prado italiano era un prado muy bien hecho, con muchas columnas de cemento, había mucho cemento. Y compramos unas cuantas columnas que colocamos en el pueblo y un parlantito. Así que transmitíamos de ¿Los las parlantes canchas. eran los parlantes de las radios comunes o eran las famosas bocinas? Bueno, eran parlantes comunes con una bocina, sí, con un reflector de sonido. Era Lea, le decían. Sí, sí, la marca era muy conocida. Y estuvo hasta no hace muchos años. Sí, y era excelente, además. Sí, sí, sí. Eso era lo que poníamos los parlantes, eso. Y algunos también lo mandábamos a hacer nosotros. Teníamos conexión con las canchas, los domingos transmitíamos los partidos de fútbol de una cancha a la otra, había comentaristas en todos lados, en esa época que... Los precursores de la radio, va. No, tan precursores, pero en esa época era difícil hacerlo, era muy complicado. Teníamos conexión con la comisaría, un micrófono, en la plaza teníamos otro micrófono, en la municipalidad otro, así que teníamos conexión con la municipalidad, la policía y en la plaza. Así que daban información desde esos lugares también. De esos lugares podíamos dar información, estamos habilitados para eso. Qué interesante, ¿no? ¿En qué año fue que se instaló? ¿No se acuerdan del año? No, porque usted dice en el 45 estuve en Fren. Sí. Y fue después de eso, así que... No, la publicidad ya la tenía de antes que del cine tuve la publicidad. Lo que pasa que después se clausuró por ruido molesto la publicidad. Entonces había que buscar otro horizonte para comer. Había que comer, había que buscar un trabajo. Y puse el cine. Pero después se abrió otra vez la publicidad y continué con la publicidad. Así fue. ¿Y hasta qué año estuvo la publicidad? ¿Se acuerda? No recuerdo. Hasta hace un tiempo, no, hace rato. Bueno, pero un tiempo, pero a lo mejor fue hasta el año 70 y pico, 80. Sí. Cuando yo abrí el negocio de televisores. Ahí empecé armando radios y combinados. Sí, ahora vamos a ir a esa parte Bueno, también, que es interesante. Quiero saber otra cosita respecto. Usted dijo que era técnico. Sí. Que había hecho los cursos por correspondencia. Eran bastante tiempo, porque eso no era tan sencillo. Y no, va y viene, correo, lleva tiempo. ¿Lo siguió haciendo varios años? Sí. Y sí, me costó, pero yo tendría unos 16, 17 años. A los 18 años yo ya tenía la publicidad. Ya tenía, porque cuando hice la conscripción ya tenía la publicidad. Y con la platita que ganaba de la publicidad yo hice una conscripción mejor porque viajaba seguido a 9 de julio. ¿Y dónde le tocó hacerla? En Campo Mayo, en la Escuela de Comunicaciones.
en el batallón número 2. Ajá. El famoso Campo de Mayo, por muchos Ya, motivos, ya. incluso después, a través de los años, ¿no? Sí, También otra cosa que es parte de la historia. sí, otra cosa. Bueno, ¿y cómo era como soldado? ¿Cómo? ¿Cómo era como soldado? ¿Medio vago o no? ¿Se portaba bien? Y cuando salía... Sí, como soldado, no, yo no como soldado no fui más vale en la parte técnica Del era ejército. la escuela de comunicación. Ah, bien. Escuela de Y ahí comunicación. la pasó bien. Ahí sí, sí, dice que la pasamos bien. Yo la pasé bien, la verdad. Al mediodía la comida no me gustaba, no comía. Y a la noche, como podía ir a comer o no, porque a la noche no pasaban lista, me iba a comer a la cantina. Y en la cantina me comía churrasco y huevo. Así que bueno, recuperaba lo del almuerzo. Claro. Bueno, cuántas cosas estamos sabiendo, ¿no? Cuántas cosas estamos aprendiendo. Hacemos una nueva pausa. Seguimos en la mesa de perspectivas. Lens Sociedad Anónima, concesionario oficial Peugeot en 9 de Julio y Trenquelauquen, pone a tu alcance toda la línea de vehículos, sus nuevos modelos, el 308 y sus unidades de alta gama. Lens Sociedad Anónima, para disfrutar elegancia y confort en cada momento del día. Lens Sociedad Anónima, línea de autos exclusivos. Metalúrgica Feife, silos en sus distintas capacidades, calidad en la fabricación. Silos Feife, fe en el productor y fe en el país. ¡Qué ricos helados! Mirá cuántos gustos. ¿Te gustan? Son de Mario, son todo sabor y calidad. Heladería Mario, riquísimos postres helados. Elaboración propia, sabor tradicional para cada ocasión. Mitre y Robio, 9 de Julio. Rincón elegante, modelos y diseños exclusivos en la moda primavera-verano. Línea de calzado de nuestra fabricación, zapatos de fiesta y novia. Rincón elegante, elegancia que marca la diferencia. Libertad 597, 9 de julio y sucursales en Junín, Bolívar, Lincoln y próximamente en Olavarría. Cuando pensés en aberturas de aluminio, pensá en Jofar. Jofar, soluciones de larga vida. Excelentes precios y asesoramiento sin cargo. Y al lado, la línea Jofar Muebles. Celular 02317 1540 3102. Avenida Mitre 1948, 9 de julio. Ruraltec ha mantenido un compromiso en cada venta y en cada servicio. Concesionario oficial de Sembradoras Bertinis, fábrica de casillas rurales, mayor tecnología y menor precio, y concesionario Alcoalis. Continuamos en la mesa de perspectiva, estamos con la familia Benítez, estamos acá con Roby, la señora, la esposa, con la que hemos conversado en los bloques anteriores, siempre alguna pregunta más le voy a hacer. En algún momento dado decía Juan Carlos que usted había tenido otro hijo. Sí, Ajá. sí. Se dice dos cosas. Se dice que yo era tan nerviosa que por eso lo perdí, porque no me sentía bien y empecé a ir al médico, por una cosa o por la otra. Y bueno, al final decidieron operarme porque decían que era un embarazo ultrauterino, fuera de la matriz. Y me operaron. Y a raíz de eso, el bebé no nació, pero siguió hasta los 6 meses, ¿vio? Y ahí es cuando falleció. Bueno, pero no se olvide que la medicina de entonces no es la medicina de ahora, No, y con no. toda la paratología que hay hoy se hubiese sabido Claro. y se hubiese... Y aparte de eso no había incubadora, porque el nene podía haber vivido si hubiera habido incubadora. Sí, haberlo Porque, aislado algunos meses. Claro, el doctor Conosciuto me decía siempre, no te vivió porque no había incubadora. Porque dice, nosotros en el hospital en Buenos Aires hacíamos cuantos casos como tu hijo, y que dice que lo alimentaban con banana muy madura. Y dice que andaba bien, que andaban bien.
Así que eso fue una causa también. Y un poco error mío de qué sé yo, que me sentía mal, tenía muchos problemas. Bueno, Entonces, pero a lo mejor no fue eso, fue porque Dios lo dispuso y Sí. bueno, seguramente que ha sido así, ¿no? Porque usted haya hecho cosas que no correspondían. Más que en esa época se andaba mucho más despacio y mucho más tranquilo que Sí, ahora, ¿no? sí. Hoy entonces, con toda la locura que se vive, las cosas ya hubiesen sido distintas. sí, Bueno, pero supongo que ha tenido una buena resignación y que todo, Sí. y sabe que el bebé está en el cielo y todas estas cosas, así que, sí. bueno. Profesora de manualidades. Esther me dice que usted había dicho profesora de manualidades. ¿Cuáles son las manualidades que hacía? Labores, Sí. manteles, tejía, cosía, bordaba mucho. Ajá. Hacía, sí. ¿Enseñar no enseñó? No. Y- ¿Sabe por qué? Porque yo siempre he tenido poca vista. ¿Vio? Y entonces me costaba. Y aparte de eso, hoy no tengo, gracias a Dios, pero ahora en esta edad me toma mucho temblor. Pero en aquel entonces, que tendría 18 años más no tenía, me pasaba que cuando la profesora se acercaba al pupitre donde estaba yo sentada para ver lo que hacía, las manos me temblaban. Cuando daba los conciertos de piano de alumnas libres que daba en Casa América en Buenos Aires, también las manos las ponía y era un temblor hasta que enseguida me pasaba. Sí, ¿Vio? es la ansiedad previa a hacer una cosa importante, porque Y sí. tomar examen de música y además de esto hacer labores que hay que hacerlas con... Sí. Bueno, ¿y las labores que hacía? ¿Alguna vez vendió o no? No. Siempre fueron manualidades para la Manualidades casa. Para la casa. Hice 2 manteles para la bóveda, pues nosotros en Chacarita teníamos bóveda. Hice 2 manteles hermosos para las bóvedas. Y no sé, acá podría mostrarle algo si ustedes quisieran ver. Sí, cómo no. Ahora vamos a mostrar Bueno. las manualidades suyas con todo gusto. Poquitas son. Decía Lo que me queda. ¿Y acá no dio clases de piano el 9 de julio? Sí. Eso no me lo había dicho. No le dije sí. Sí, habré dado 2 o 3 años clase de piano, pero después tuve problemas con el vecino, porque yo tenía a las 2 de la tarde en invierno, los chicos que yo tuve, que fueron 7, y no seguí, el problema que tuve era que ellos venían a estudiar a casa porque ninguno compraba piano, porque figúrense que para ponerse a comprar un piano si no saben si van a seguir, así que todos los días venían a estudiar a casa. Y 2 veces por semana daban lesión, ¿vio? Y bueno, y entonces este vecino, eso era en invierno, en verano no, porque en noviembre, diciembre ya se termina. Terminaba el Claro, ciclo. claro. Sí. Y entonces este vecino le molestaba. Y me decía, Ruby, me golpeaba. Él tenía yo tenía el piano en el comedor y la pared le daba al dormitorio. Entonces tenía la cama de ese lado. Ruby, ¿cómo joroba usted con ese piano? Me tiene cansado, Ruby. ¿Vio? Preguntaba. Y siempre protestaba. Y un buen día le dije a mi marido, no enseño más. No enseño más. ¿Usted tuvo piano propio con el Sí. que enseñaba? ¿Era de cuarto cola? ¿Era vertical común? Vertical común. Fue un piano que mi tío, un hermano de mi papá, tenía agencia de vapores, o de barcos, vamos a decir. Viajaba a Italia, a todas partes. Y le trajo a la señora de regalo un piano, directamente de Europa. de Alemania, lo trajo.
Y después con el tiempo mi tía me lo dio a mí, al piano. Así que ese piano de Alemania apareció el 9 de julio. Apareció el 9 de julio. Y yo lo vendí por falta de lugar, y usted sabe que a la persona que se la vendí, que ahora no me acuerdo el apellido, justamente tenían que hacer un viaje y se iban, no sabían dónde poner el dinero, y lo pusieron abajo en el piano, con tan mala suerte que le entraron ladrones y le revolvieron toda la casa, pero la tapa del piano no pensaron nunca que se sacaba, así que el dinero les quedó todo, dinero y alhajas que habían llevado. La verdad que tuvieron mucha suerte, ¿no? Y fueron previsores, ¿no? Bueno, interesante realmente. Oscar, habíamos dicho la preparadora, usted más o menos años 60 la deja, 60 y pico, y pone Teleoscar. Y ahí comienza una etapa nueva. Claro, ahí empecé a armar radios primero, combinados, y después de radio y combinado empecé a armar televisores. Era la época que todo el mundo compraba televisores. No se veía, pero compraba televisores. Se le ponía la antena grandota, pero no había, se veía, sí, pero no cuando uno con mucha quería. Lluvia. Claro, con lluvia, y cuando uno quería ver, no. Y se vendía mucho, y vendía muchos televisores. Y después siguió mi nene con el mismo oficio, que y es en la casa. Otra historia que ya la hicimos la semana pasada, porque ya estuvimos con él. Claro. ¿Y usted qué año se retiró, se jubiló? A los 65 años de edad. Me jubilé con toda la jubilación paga, correcta, como tenía que haberla pagado. Pero cobra como cualquiera. Como cualquiera, y peor, porque yo había pagado por una categoría más alta, me pagaron la mínima. Y no hay caso, no puedo arreglar eso, no tiene arreglo. Sí. Todos los que pagaron con distintas categorías se unificaron en un momento dado y ahora nadie cobra. Hay mucha gente, sí. Me dijeron que hay mucha gente en esas condiciones. Bueno, y con la preparadora, cuénteme algunas anécdotas. Usted dijo que empezaron con la que era móvil. Sí. ¿Sobre qué vehículo? Tuve Forá, Forocho, De Soto, y fuimos cambiando, usados siempre, coches usados. Fuimos cambiando. ¿Y la Forá no era muy ruidosa para cuando ustedes hablaban? Tenían que gritar bastante para que se escuchara, porque si no se dio el ruido, ¿no? No, porque ya eran a vibradores los equipos. Ajá. No había ruido. ¿Cómo se llama? Ponían en la parte de atrás el parlante y los ustedes parlantes arriba en la capota, en el techo, porque había que elegir un coche que tuviera techo, fuese cerrado, usado pero acomodado. Y con eso hacíamos propaganda. Dábamos cine también, una época, íbamos a un barrio. Teníamos una máquina de 16 milímetros y proyectábamos películas. Íbamos en un barrio, hacíamos ruido, decíamos que a la noche íbamos a pasar películas y después se juntaba mucha gente. ¿Y qué bien eso? ¿Y dónde las pasaban? ¿En la calle? ¿Al aire libre? No. Al aire libre, sí, al aire libre, arriba del coche, o si no en una casa blanca, proyectábamos una casa en la pared, que era más seguro porque no la movía el viento. Pero si no, lo poníamos arriba del coche, el telón, un marco de madera, y se ponía la tela blanca y se proyectaba ahí con una máquina de 16 milímetros. Pero qué bárbaro, ¿no? Cuántas cosas que uno va descubriendo a medida que ustedes van contando la historia, ¿eh? Claro, ahora son cosas pavadas, pero en esa época era... Si ahora vuelven en Palermo a pasar el cine al aire libre y todas esas cosas. Bueno, en esa época también, claro. Y usted es un adelantado acá, así que... Bueno, sí.
Sí, hicimos muchas cosas adelantadas, si se quiere, bueno. Porque eso de transmitir de cancha a cancha era muy costoso, no se podía, no era como ahora que hay transmisores fenómenos de mucha calidad y todo. No, en esa época había que rebuscársela de otra forma. Sí, después empezaron a unir las canchas con los VHF, Claro, las radios sí. y los aviones también con Sí. VHF o BLU y un Sí, montón de habría problemas. historias, tanto de Robbie como de Oscar acá, que son realmente maravillosas. Estamos en una nueva pausa y ya volvemos. La inteligencia, la elegancia y el confort en una misma dirección. Nuevo Renault Fluence para hacer de cada viaje un viaje único. Encontralo en Calamari Sociedad Anónima. Avenida Avellaneda y Libertad, 9 de julio. Teléfono 430-003. Fluence. Crea su propia categoría. ¿No te gustaría ver tu casa diferente? Más linda, más alegre, más luminosa, más placentera. Dedica entonces unos días a pintarla y vas a ver cómo todo cambia de color. Este fin de semana, pinta bien para renovar tu casa con Cinteplast. Vení a Color Shop Pinturerías. Aceptamos todas las tarjetas, descuentos hasta 15% y 12 cuotas. Avenida Mitre y Lagos 9 de julio. Teléfono 02317 42 7501. Carlisi Computación, servicio técnico de PC, venta de insumos, asesoramiento integral. Carlisi Computación, un experto que te da soluciones. Entre Ríos 571, 9 de julio. Nutriagro, balanceados y extrusados, núcleos vitamínicos, semillas para huerta y jardín. Nutriagro, buenos precios y el asesoramiento de Marcela Gil. San Pietro 122, Dudignac. Librería Jiménez, todo para el colegio y la oficina. Diarios y revistas, perfumería y artículos de limpieza. Librería Jiménez, 45 años vendiendo diarios en Dudignac. Avenida Saralegui 413. Rurales Balinotti, fábrica de artículos rurales, mangas, cargadores, casillas de operar, tranqueras, postes, alambres y varillas. Ruta 5, kilómetro 262, 9 de julio. Chacinado Surso, nos respaldan 100 años de tradición, calidad en la materia prima y excelencia en la elaboración. Chacinado Surso, un sabor que se consolidó en cada mesa. Cooperativa Agrícola Ganadera de Dudignac Limitada. Alta calidad en semillas para sus cosechas. Negocios ganaderos, insumos, seguros. Exportación de miel y supermercado. Compromiso con cada asociado y la comunidad. Avenida Belgrano 20, Dudignac. Que es lindo mi país paisano. En el último bloque de la mesa con esta gente que me ha recibido, la familia Benítez y Oscar, entre tantas actividades que realizó en su vida, también, y charlando fuera del micrófono, me decía que había grabado discos. Sí, grabé discos de pasta. Uh-huh. Sí, a varios cantores de 9 de julio, muchachos que les gustaba el canto y le grababa yo discos, sí. Uh-huh. ¿Alguno de ellos? Uno de ellos fue Tabárez, Vieta. Uh-huh. ¿Cómo se hacía la grabación? Directamente en un disco de pasta. Uh-huh. Eso era nosotros, los técnicos. En un disco de pasta blanda, con una púa especial, uh-huh, con un picat especial, y entonces iba sacándole la viruta, un torno era. Era un torno. Era un tornito. Sí, yo me acuerdo que las púas eran de sí, acero. Sí. Y de acuerdo de diamante era. De diamante, y se les ponía un contrapesito, sí, para que fuera haciendo el trabajo parejo en todos lados. Sí, era
había que grabarlo bien. Va a grabarlo, que no lo profundizará mucho y no. Sí, por eso. Sí. Pero previamente, ¿cómo lo hacían? ¿En algún grabador a cinta o directamente en la No, máquina? no había todavía. No, todavía nada de eso. Todo directo. Después salió el grabador en alambre, Claro, por eso. después el cinta. Oh, se fue progresando. Y ahora... Esto era bien manual y bien casero, ¿no? Era casero, sí. Pero quedaban bien las grabaciones. Sí, quedaban moderadamente bien. Y bueno, No había otra cosa. no había otra cosa. Claro. Y bueno, fueron los discos de pasta los que pusieron el puntapié Sí, fundacional sí. a la música sonora. Así que, Claro, fue eso. Era años que recién empezábamos todas esas cosas. y Thomas Edison, el inventor de estas, Yo- fue el que inventó el fonógrafo, o sea, el reproductor de los discos. Edison, sí, que tenía una bocina grande y gritaban adelante. Adelante. Y cuenta que Caruso tenía una voz tan fuerte que rompía los cristales, dice, cuando andaba. Qué bárbaro. Eso dicen, yo no lo vi porque eso no era de esa época. Soy antiguo, pero no tanto. No, está bien. Bueno, y de 9 de julio, ¿qué se acuerda de aquella época? ¿Usted se acuerda con algunas cosas que le contaron? Porque si bien vino de chico, cuando estuvo acá Gardel, que vino al cine, algunos otros cantores después, orquesta, de eso se acuerda. Por lo menos de haberse nombrado, o eso sí. ¿De qué? De cuando estuvo acá Gardel o cuando hubo otros cantores de tango, otras orquestas. Ah, eso sí, acá, cuando venían orquestas de Buenos Aires, la amplificaba yo. Porque Publicidad La Imparcial tenía un servicio de amplificación bueno. Y la amplificamos en la calle. Antes se hacían muchos bailes en la calle. Vino... Y las orquestas, Sí, varias. Feliciano Brunelli, Antonio Tormo. Una noche estaba cantando frente al Club Español y dice, ahora voy a cantar, ahora me voy, dice, ¿qué se voy? Y esto no quieren creer, pero me voy de veras, que se va. No quieren creer, pero me voy, dice. Antonio Tormo. Bueno, estuvo D'Arienzo. D'Arienzo también estuvo. Varias orquestas grandes tuvieron. Y orquesta de 9 de julio también, en la calle. Héctor Varela también estuvo. Sí, también. Oscar Alemán, que tocaba la guitarra, que la daba vuelta y se la tocaba en la espalda. Un maestro, ¿verdad? Pero Oscar Alemán. Vio que si le sigo preguntando, usted se sigue acordando, ¿no? Claro. Es importante, entonces, que uno se vaya acordando. Es cosa que uno no le da importancia. Han pasado. Bueno, cómo no, pero tienen su importancia en este tiempo porque son parte de la historia. Sí. Oscar Alemán. Mucha gente. Bueno, supongo que con las campañas políticas también habrá estado presente en esa época y difundiendo con la propaladora. Sí, sí. Cuando vinieron los radicales también la amplificamos. Cuando venían los peronistas, Perón vino presente él, lo amplificamos nosotros. Fue mucha gente ese día. Se llenó la vedia de la estación hasta la panadería de San Martín, casi de gente. Se tapó de gente. Como 3 cuadras. Sí. Como 3 cuadras, nos dice la señora. Sí, 3 cuadras de gente. Bueno, era la campaña previa, ¿no? Sí, sí, estaba bravo el asunto. ¿Qué otras cosas se acuerda de haber amplificado? Estamos hablando de los políticos, de los bailes, qué sé yo, remate ferias, por ahí de la época también, que hacían remates, había que poner amplificación en el martillo, en la sociedad rural. En la sociedad rural, ahí hacían los remates, cuando se hacía toda la fiesta grande de la sociedad rural. Las exposiciones. En la exposición, sí. Bueno, todo un testimonio viviente, ¿no? Sí. Fue muy
Había muchas cosas, pero ahora no las recuerdo, la verdad que no. Y bueno, también hace como una hora que estoy entrevistándolo, así que trato de que usted vaya, pero demasiado se acuerda, ¿eh? Sí, y algo sí. Hay muchas cosas más que ocurrieron que no me acuerdo bien. Y no las puedo contar porque no estoy bien seguro. Bueno, muy bien. Bueno, yo les quiero agradecer que me hayan recibido en la casa. Por favor. Quiero agradecerle, señora, sinceramente y de todo corazón, darle las gracias. No, usted se merece eso y mucho más. No, para mí es un Por honor haberse estar aquí. molestado en venir hasta mi casa y para atender a dos viejos. No, son A gente dos- joven. Ustedes dos viejos. son jóvenes desde acá y desde el corazón, así que y les deseo que vivan muchos años bien. Muchas gracias. ¿Cuántos años de casado antes de irme? 65. Es para hacer hay que hacer un monumento a ustedes dos acá, sinceramente, y un homenaje enorme. A toda la gente anterior a ustedes, su familia, mi recuerdo y un homenaje del programa de Perspectiva. Muchas gracias. Bueno, lo mismo para Oscar Francisco, Gracias. ha sido un honor. Gracias para mí. No, por favor. Y me llevo de acá no solamente calidez y amistad, sino que me llevo un invalorable material de la historia de 9 de julio y cosas importantísimas. Sí, muchas gracias. Bueno, de que los haya molestado y los haya a veces complicado con alguna pregunta, pero bueno, es la manera de saber la historia viviente de cada uno de los habitantes. Pienso si nos hemos portado bien, si hemos hablado bien. Maravillosamente bien. Bien, bueno. Y mucho mejor que yo, quédese tranquilo. Bueno. Bueno, les agradezco una vez más. No, por favor. Eh, Por favor. Dejamos exteriores, estamos en esta mesa que es la habitual de Perspectiva, degustando los productos de Chacinados Urso, el pan de Panadería y Confitería Sol de Tomás Cosentino y Mitre en la esquina del Parque. Como broche final, en esta mesa de Perspectiva, ya degustando los productos, escuchamos a Rosa Cortelese en una interpretación de esta que nos mostraba durante la nota. Escuchamos el tango 9 de julio. Que Dios nos bendiga a todos y pasemos un muy buen fin de semana.